Bien, buenos días. Como siempre, les agradezco su presencia en la habitual rueda de prensa tras la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de esta semana que es así de rara en el calendario y que hemos tenido que adelantar a lunes. Comienzo a contarles los acuerdos del Consejo de Gobierno y, en primer lugar, quiero abordar la preocupación, lo conscientes que somos en la Junta de Extremadura de la dramática situación que vive el campo ante la falta de lluvias y el tiempo que estamos teniendo, y frente a la inacción del Gobierno de España. La Junta de Extremadura el pasado 5 de septiembre aprobó las bases reguladoras para las normas de aplicación del régimen de ayudas para la mejora y modernización de las explotaciones agrarias de Extremadura mediante distintos planes de mejora. La finalidad de esas bases reguladoras que aprobábamos a principios del mes de septiembre no es otra que la sostenibilidad de las explotaciones agrarias, la permanencia de la actividad agraria y, por tanto, el generar y mantener puestos de trabajo fijados al territorio en esta tarea permanente y transversal que tenemos, que se llama reto demográfico. Pues bien, habida cuenta de la situación que está provocando la grave sequía en nuestro campo, este martes el Consejo de Gobierno aprueba una modificación de esas bases reguladoras que aprobábamos a principios del mes de septiembre para el mantenimiento y la mejora de las explotaciones agrarias, para la modernización. ¿Y para qué modificamos ese decreto? Pues modificamos el decreto consciente de la situación dramática que vive el campo con la sequía para permitir que las explotaciones ganaderas puedan acogerse a estas ayudas que contempla ese decreto mediante planes de mejora para la realización de inversiones destinadas a la mejora de abastecimiento de agua, como pueden ser, por ejemplo, pozos, charcas o bebederos. La modificación que prevé este decreto que hoy aprueba el Consejo de Gobierno estima o prevé que tiene que ser una inversión mínima de 3.000 euros para estas cuestiones que afectan a la sequía, manteniendo la inversión mínima de 12.000 euros en todas las otras obras de mejora y modernización de las explotaciones agrarias que contenía el decreto original que aprobamos el 5 de septiembre. Estamos modificando el decreto de mejora de las explotaciones agrarias de Extremadura para darle cabida y poner frente a la inacción por parte del Gobierno de España una solución que haga frente a la situación de dificultad de sequía que vive el campo en Extremadura en estos momentos. En definitiva, pretendemos facilitar y promover el acceso a suministro de agua para la ganadería ante las circunstancias excepcionales en el año hidrológico que llevamos, que estamos en octubre y parece que estamos todavía en mitad del verano. No obstante, y como siempre queremos insistir desde la Junta de Extremadura, cada vez que aprobamos alguna cuestión que tenga que ver con la agricultura y la ganadería, insistimos en que la mejor medida es contar con los seguros agrarios que este Gobierno recuperó y que el Gobierno del Partido Popular anuló. En lo que llevamos de año, los ganaderos han cobrado cerca de 20 millones de euros que tenían sus pólizas y la convocatoria de planes de mejora, esta que le estoy diciendo que aprobamos el 5 de septiembre y hoy modificamos para dar cabida a la situación de la sequía, tiene un presupuesto para esas ayudas de 28 millones de euros. Y hay que recordar que en la anterior convocatoria también de este Gobierno se contó con 19 millones de euros, 200.000. Para esta convocatoria de este año son 28 millones de euros. Por tanto, podemos decir que en lo que va de legislatura en estos 2 años hemos puesto casi 50 millones de euros para mejorar y modernizar el campo extremeño. He de decirles también que estas bases reguladoras hoy modificadas para darle cabida a esa situación de sequía que tiene el campo tendrá su convocatoria el martes que viene en el próximo Consejo de Gobierno por ese valor de 28 millones de euros. Siguiendo en el apartado de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, hemos dado hoy luz verde en el Consejo de Gobierno al Plan General de Transformación de la Zona Regable Singular de Villanueva del Fresno con una inversión de 3 millones de euros. Este documento define, entre otras cuestiones, los sectores de riego y la enumeración, descripción y justificación de las obras necesarias para la transformación de zona regable. Posteriormente a este paso que hoy estamos dando, se elaborará el plan y el proyecto de obra que, previa evaluación de impacto ambiental, como no puede ser de otra manera, será sometido a licitación pública. Esta ampliación de la superficie regable del término municipal de Villanueva del Fresno afecta a 260 hectáreas que se encuentran sin transformar en regadío y que cuentan con disponibilidad de recursos hídricos.
En Extremadura existen 275.000 hectáreas de regadío. La gran mayoría de esas infraestructuras tienen más de 50 años, por tanto, en su gran mayoría se han quedado obsoletas. Y tenemos que recordar que entre los años 2004 y 2011 la Junta de Extremadura de entonces hizo un esfuerzo inversor por ir transformando esos regadíos que estaban obsoletos y esas infraestructuras que se habían puesto en marcha hace más de 50 años. Hubo un parón en la legislatura pasada y de nuevo este Gobierno, con su agenda de regadío, está no solo modernizando, sino apostando por los regadíos en nuestra comunidad autónoma. Todas estas cuestiones serán explicadas de manera pormenorizada por la consejera Begoña García Bernal, que comparece para hablar de los regadíos en el próximo pleno de la Asamblea de Extremadura y que posterior a esta rueda de prensa impulsaré en la Junta de Portavoces del Parlamento Regional. En la Consejería de Economía e Infraestructura abordamos hoy una realidad cada vez más presente en la vida de todos nosotros, ¿no?, que es la compra online. En Extremadura el número de ciudadanos que compra habitualmente por Internet se ha multiplicado por 5 en los últimos 10 años. Por tanto, es una realidad que está ahí y que necesita también de políticas que las impulsen y de políticas que hagan que esta práctica asentada en la región cuente también con el acompañamiento del Gobierno regional. El 37,7% de la población de entre 16 y 74 años en Extremadura ha realizado alguna vez una compra por Internet y de ellos el 93,5% lo han hecho en el último año. Esto sitúa a Extremadura a la cabeza de la compra online, seguida de Baleares, Navarra y Cataluña. El resto de comunidades se sitúan entre el 79 y el 89% de compras realizadas en el último año. Por todo ello, el Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de comercio electrónico y TIC, con una financiación de 1,8 millones de euros, financiados con fondos FEDER, con un plazo de ejecución de 2 años. Para la anualidad presente se van a destinar 250.000 euros y para la anualidad 18, 1.512.000 euros. Con esta medida, la Junta de Extremadura pretende 2 cuestiones fundamentales. Por un lado, mejorar la productividad y la competitividad de las empresas mediante la aplicación de nuevas tecnologías y, en segundo lugar, impulsar de manera progresiva la transformación del tejido empresarial extremeño hacia un cambio a través de la innovación y la internalización de la empresa en Extremadura. Esta medida que aprobamos hoy, de estas ayudas al comercio electrónico y al uso de las TIC en el mismo, es una de las primeras medidas que ponemos en marcha del 6º Plan de I+D+I de Extremadura, que fue aprobado el pasado mes de junio y que cuenta con una financiación de 844 millones de euros que se irán implantando de manera progresiva en los próximos 4 años. Estas ayudas que hoy aprobamos son completamente novedosas, no existían con anterioridad y facilitan a las empresas a desarrollar directamente sus estrategias comerciales de venta online. ¿Qué acciones pueden ser subvencionables para que bajemos a lo concreto? Desarrollar e implantar el comercio electrónico, posicionar el negocio en los comercios virtuales, contratar los servicios de los portales web o contratar al proveedor de servicios de pago. Esas son algunas de las acciones que contemplan estas ayudas y que son subvencionables para la puesta en marcha del comercio online, atendiendo a las cifras que nos dicen que es una práctica habitual entre los extremeños y entre las extremeñas. Entendemos que pueden acogerse a esta ayuda, en función del dinero que destinamos en este año, unos 300 beneficiarios. Y junto con la innovación, entendemos que la internalización de las empresas se ha convertido en un factor clave que posibilita su desarrollo y su competitividad fuera de nuestras fronteras. En los 2 últimos consejos de Gobierno hemos aprobado medidas encaminadas a este fin de potenciar la internalización de la empresa extremeña. Una convocatoria de ayudas para incentivar la internalización de la actividad económica para el ejercicio 17-18 con un importe de 630.000 euros y una autorización para transferir fondos a Avante para financiar proyectos de internalización a la empresa extremeña con una financiación de más de 4,5 millones de euros. A estas 2 decisiones de los 2 pasados consejos de Gobierno se suma hoy la autorización de otro convenio con Avante para
la formación de empleados públicos en el ámbito del comercio internacional para el ejercicio 17-20 con una financiación de 720.000 euros. Desde el año 2010 se han organizado y realizado más de 400 acciones informativas y formativas de comercio exterior con este decreto, con esta medida que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y que permite formar a los empleados públicos que a su vez transfieren esa formación para fomentar la internalización de la empresa a los empresarios y a las empresarias de la región. Y si muchas veces hablamos de que la precariedad está prácticamente generalizada en esta crisis que no acabamos de vencer, si a alguien afecta la precariedad en el mercado laboral es a quienes más dificultades tienen para acceder a él. Y siempre insistimos en que afecta en mayor medida la precariedad tanto a las mujeres, que tienen mucho más desempleo que los hombres, y también a las personas con discapacidad. Es por ello que desde la Junta de Extremadura se apueste claramente en un conjunto de sus políticas por visualizar y apoyar las necesidades de las personas con discapacidad, dadas las dificultades que tienen para el acceso y el mantenimiento en el mercado de trabajo. En la Estrategia de Empleo 16-19 se impulsa, por tanto, de común acuerdo con los agentes sociales y económicos con los que se firma esta estrategia de empleo, la eliminación de las barreras de acceso al mercado de trabajo y permanencia en el mismo de las personas con discapacidad. Además, el Plan de Empleo Extremadura 16-17 contempla medidas específicas, programas para las personas con discapacidad en una línea que afecta a los centros especiales de empleo. Incrementar el número de personas que trabajan en los 166 centros de empleo es nuestro objetivo y mantenerlas también. En la actualidad hay 2.217 trabajadores y trabajadoras con discapacidad que trabajan en los centros de empleo de Extremadura. Por eso hoy el Consejo de Gobierno aprueba la convocatoria de subvenciones para el mantenimiento de estos puestos de trabajo destinados a los trabajadores y las trabajadoras de los centros especiales de empleo para el año 17 y el año que viene por un importe de 7 millones de euros. La ayuda consiste en el abono a los centros especiales de empleo del 50% del salario mínimo interprofesional. En definitiva, una prioridad absoluta es el mantenimiento de los 2.217 trabajadores con discapacidad que hoy se emplean en los centros especiales de empleo de Extremadura. Si quieren la relación de cómo ha evolucionado esta línea en los últimos años, en el año 14, 5,5 millones de euros aproximadamente, en el año 15, 5.400.000 euros, en el año 16, 6.400.000 euros y en este año 17, 7 millones de euros. Por tanto, nuestra apuesta y también nuestro cumplimiento de aquellos pactos y estrategias de empleo que acordamos con otros que son importantes a la hora de tomar las decisiones a través de la concertación social. Y en último lugar, y en el apartado de la sanidad, dos medidas que tienen que ver con la contratación de la Consejería de Sanidad de la Junta de Extremadura. En primer lugar, damos luz verde a la contratación del servicio de limpieza, gestión interna de residuos, jardinería, desinfección, desratización, transporte interno, recogida y distribución de ropa en los centros de atención primaria y atención especializada dependientes de las áreas de salud de Don Benito, Villanueva de la Serena y Mérida, garantizando los derechos laborales del personal adscrito y el respeto al medio ambiente, con un importe de 10.600.000 euros. Y, por otro lado, damos luz verde también hoy a la Consejería de Sanidad para la contratación por acuerdo marco del suministro de tiras reactivas para la mediación de glucosa en sangre de las personas con diabetes con una financiación de 6.750.000 euros. Con estas dos contrataciones de sanidad doy por finalizados los acuerdos del Consejo de Gobierno y empezamos, si os parece, con las preguntas que quisieran trasladar al Consejo de Gobierno. Muy buenas. No es sobre el Consejo de Gobierno, portavoz. Es sobre los presupuestos. Ya sabemos que siguen negociando con todos los partidos y que hoy le toca el turno a Ciudadanos. ¿Cómo está la cosa? Pues yo creo que por respeto a las reuniones que ha habido con anterioridad, como usted bien apuntaba, hoy nos reunimos con Ciudadanos y al término de la reunión la consejera de Hacienda informará a todos los medios de comunicación cuando finalice. Hemos tenido la semana pasada, el jueves, la reunión con Podemos, el viernes con el Partido Popular y hoy la tendremos con Ciudadanos. Y cuando eso ocurra, en 2 o 3 horas, la consejera informará
en global de cómo va esta negociación con todos, que entendemos que tiene que ser con todos y que desde el principio dijimos que iba a ser con todos los grupos. Pues muchas gracias y buena semana.